capítulo 8, versículo 23. Y el título es Jesús calma la tormenta. Y lo que quiero, hermanos, que aprendamos a lo largo de este sermón en esta mañana es ver cómo, no importa la tormenta en la que estemos, Jesús está con nosotros. Hay tormentas de toda índole, ¿verdad? Hay tormentas naturales, temblores, lluvias fuertes, tenemos desastres naturales, pero también hay tormentas emocionales en la vida que suceden por diferente índole. También hay tormentas físicas o de salud. Hay de todo tipo de tormentas. Si algo es seguro, hermanos, en la vida cristiana son las tormentas. Eso es parte de la naturaleza cristiana. No las podemos evitar. Por eso uno de los grandes reformadores, Martín Lutero, decía que para que el cristiano creciera en su fe necesitaba 3 cosas: leer la Biblia, orar y sufrir. Esos eran los 3 elementos que Martín Lutero decía que necesitamos como cristianos para crecer en nuestra fe. Y es verdad. Si hay algo seguro en la vida cristiana son las tormentas. Porque es el medio que Él utiliza para enseñarnos a crecer y madurar en nuestra vida cristiana. En realidad, las tormentas son una escuela, son la universidad de la vida cristiana. Porque es en la tormenta donde nosotros crecemos en la fe y donde nosotros podemos evaluar hasta dónde tenemos nuestra confianza en Dios. Yo sé que aquí, congregados esta mañana, todos cantando al Señor, es fácil tener fe, ¿verdad? Porque estamos aquí reunidos, está el grupo de alabanza preparado para guiarnos. Pero hermanos, allá afuera, en el diario vivir, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en la casa, es donde evaluamos realmente si ponemos en práctica lo que aquí aprendemos. Así es que no sé, a lo mejor alguno de ustedes esté pasando también por una tormenta difícil en su vida. Hoy Jesús nos va a hablar a través de Mateo 8. Y si usted no se encuentra en una tormenta, no se preocupe, que lo que hoy aprenderá le va a servir. Porque unos estamos dentro de la tormenta y otros están viendo solamente que la tormenta viene. Pero tarde o temprano, hermanos, todos pasamos por ahí. Y qué bueno estar preparados. De eso habla el libro de Mateo, capítulo 8. Y si usted tiene su Biblia, quiero animarle a abrir Mateo capítulo 8. Y vamos a estar en el versículo 23. Mateo 8, versículo 23. Y ya hemos tenido la lectura de este pasaje y básicamente, hermanos, tenemos dos escenas en esta historia. Esto es algo, no es una parábola, no es algo de ficción, es algo real que Jesús vivió con sus discípulos. Y en esta sección, hermanos, tenemos 2 escenas. La primera escena, tenemos una tormenta, Jesús durmiendo y los discípulos atemorizados. Esa es la primera escena que tenemos, básicamente. Hay una gran tormenta que se desata en el mar de Galilea. Jesús está durmiendo y los discípulos están atemorizados. Y en la segunda escena tenemos que los discípulos despiertan a Jesús. Jesús reprende la tormenta y luego Jesús reprende a sus discípulos. Estas son las 2 escenas, el bosquejo general. Y a medida que vayamos
viendo estas dos escenas, vamos a aprender muchos principios que nos ayudarán para cuando nos toque atravesar por alguna de las tormentas que Dios permita en nuestra vida. Como siempre, es importante cada vez que analizamos un pasaje bíblico ver su contexto, qué era lo que estaba pasando, para ver un poquito más la riqueza de cada evento que sucede. ¿Cuál era el contexto de este pasaje? Bueno, si ustedes notan un poquito allí en el pasaje, si notan en su Biblia y retroceden un par de páginas, van a ver que en el capítulo 8, en el versículo 1, ¿qué hay allí, hermanos? ¿La sanidad de quién? La sanidad de un leproso. Y hermanos, eso era una bomba para los tiempos de Jesús, porque era como sanar el SIDA. Era como sanar un cáncer en etapa terminal. O sea, eso era una bomba. Eso fue lo que vivieron en la mañana y en la tarde, antes de la tormenta. Generalmente las tormentas vienen después de épocas de victoria. Generalmente las tormentas vienen después de que sale el sol. Era un gran día, un gran día. Se sana de lepra a una persona. Versículo 5. ¿A quién sanan ahora? ¿A quién sana Jesús? Al siervo de un centurión. Y hermanos, podríamos decir que es la primera sanidad a control remoto. Porque Jesús ni siquiera tuvo que ir a la casa del centurión. Díganme ustedes, ¿es un día glorioso o no es un día glorioso? Es un día súper glorioso. Alguien se sanó de lepra y ahora Jesús sana al siervo del cinturón a control del centurión, no del cinturón, ese es otro. Al siervo del cinturón a control remoto, o sea, ni siquiera tiene que ir y estar presente. Pero para terminar de ajustar el día, ¿a quién sana Jesús en el verso 14? A la suegra de Pedro. Esposos, ¿sería un día glorioso o no sería un día glorioso que Jesús sane a su suegra? Amén. O sea, está todo el paquete ahí, ¿verdad? Hay lepra sanada, el siervo del cinturón, y era un día tan bueno que hasta las suegras fueron sanadas. Imagínense ustedes. O sea, tenemos un día fuera de serie en el ministerio de Jesús. ¿Cómo creen que se sentían los discípulos? Campeones. ¿Cómo creen que se sentían los discípulos? Quizás la palabra sea invencibles. Pero note ahora el contexto siguiente. Cuando llega la noche y va a empezar la tormenta. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, obvio, Jesús en ese momento, por los milagros que hacía, era el hombre más famoso de aquel entonces. ¿Sabe que a Jesús no le gusta ser famoso por eso? Jesús no disfrutaba ser famoso por los milagros. Es más, cuando hacía un milagro, ¿sabe qué le decía a la gente? No se lo digas a nadie. Todo mundo quería estar con Jesús, pero no por la motivación correcta. Y Jesús lo sabía. Y a lo largo del ministerio de Jesús, Jesús dejó de ser popular. Hay personas que piensan que Jesús fue popular toda su vida. No. Si Jesús hubiese sido popular toda su vida, no hubiera muerto en una cruz. Él fue perdiendo popularidad. Cuando no les habló solo de milagros, les empezó a hablar de la verdad, les empezó a confrontar por su pecado. Juan dice, dura es esta palabra, y la gente empezó a dejar de asistir a las reuniones con Jesús. Viéndose Jesús rodeado, este es el contexto de mucha gente, mandó pasar del otro lado. Jesús quería huir de toda la gran popularidad.
Si yo hubiera sido discípulo de Jesús, le hubiera dicho, no, Jesús, quedémonos aquí, estamos dando fruto, somos famosos. Pero Jesús les dice, no, pasemos del otro lado. Ahora, aquí viene lo interesante, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hermanos, para acabar de ajustar el asunto, no solo los discípulos se sentían invencibles, campeones porque estaban con Jesús viendo las grandes sanidades. Ahora tienen la oportunidad de irse con el más famoso en su barca o en la barca con él. ¿Alguna vez, hermanos, han estado cerca de alguna personalidad famosa que toda la gente quiere estar con él, pero solo usted tiene acceso con cierto grupo? ¿Usted se imagina si el presidente de Estados Unidos viniera a este lugar y toda la gente quiere estar con él, quiere hacer la entrevista? Y él tiene que irse para alejarse de la gente, pero usted tiene la oportunidad de irse en el carro presidencial al lado del presidente. ¿Cómo cree que se sentían los discípulos? Toda la gente quería estar con Jesús, pero solo ellos tenían la oportunidad de ir en la barca con Jesús. Me da la impresión, hermanos, de que en este punto los discípulos se sentían muy importantes. Ahora les va a tocar poner en práctica lo que aprendieron. ¿No es cierto que terminamos un día glorioso y viene la noche y hay una tormenta? ¿Saben por qué, hermanos? Porque las tormentas quieren enseñarnos a depender de Dios. Y Jesús va a poner la pelota en el terreno de juego en lo que ellos son expertos. Fíjese que esta no es una tormenta de salud. Pedro no era médico, Juan no era médico, ellos eran pescadores. Así es que la tormenta vendrá donde ellos son expertos, en su área de juego. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar en un barco. Que por cierto, este barco no era una canoa. Porque la versión de este episodio de Marcos dice que Jesús fue a dormir a la popa del barco, en un cabezal. Y cuando uno lee eso, uno lo tiene a sus términos y uno dice, en un cabezal, pobre Jesús, donde estaban las bocinas y los micrófonos, de plano el cabezal usó, ¿verdad? Un cabezal era una almohada. Y si él estaba durmiendo en la popa, era porque era un barco donde habían cuartos para poder dormir. La popa es la parte de atrás del barco y la proa es la parte de adelante, que tiene como un filo para partir las olas. Y bueno, no es una experiencia que nosotros tengamos, ¿verdad? Nosotros no somos pescadores, ¿verdad? Quizás el más cerquita es Toñito, que era en Puerto Barrios donde él vivía, ¿verdad? Y seguramente él sí sabe mucho de barcos, pero nosotros no. Pero no era una canoa, era un barco donde Jesús estaba durmiendo. Había un camarote o una especie de cuarto donde él recostó su cabeza en una almohada. No era una canoa. Las tormentas, hermanos, quieren hacernos entender que por más expertos que seamos, por más recursos que tengamos, necesitamos confiar en el Señor. Y tarde o temprano vendrán tormentas a nuestro matrimonio, vendrán tormentas a nuestra salud, vendrán tormentas a nuestro trabajo, para que aprendamos lo que los discípulos tuvieron que aprender en esta tormenta. Así es que tenemos a unos discípulos que se sienten muy confiados, acaban de estar con el hombre más famoso del planeta Tierra y tienen la oportunidad de ir en la barca donde Jesús está, que por cierto no era una barca de Jesús. Jesús nunca compró una barca, ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza cuando murió. De hecho, murió en una tumba prestada.
¿Qué es lo que pasa? Versículo entonces 24, y eso es lo que empieza a hablarnos acerca de lo que va a acontecer en este lugar. Versículo 24, ellos entran muy contentos, invencibles, contando sus anécdotas, diciendo, wow, ha sido un día espectacular. Espérense todavía no ha acabado el día. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad, dice el verso 24, tan grande que pensaban que la nave se iba a partir en dos. El mar de Galilea en realidad es el lago de Galilea. Hoy día podemos nosotros investigar acerca de este lago que tiene 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Y está a 212 metros bajo la superficie del nivel del mar. Este lago de Galilea se encuentra rodeado de colinas. Y lo que sucede es que las colinas hacen descender vientos fríos que chocan con los vientos calientes de la superficie y es común ver las tormentas en este lago de Galilea o en este mar de Galilea. Imagínense ustedes que tenía 12 kilómetros en promedio, o tiene el lago de Galilea, porque hasta el día de hoy está, 12 kilómetros. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero si hay algo que a nosotros nos atemoriza es estar en el mar, ¿cierto? Hace poco estuvimos con la junta directiva en Puerto Barrios y viajamos de Puerto Barrios a Livingston y ahí hay que ir por lancha. Hermanos, qué cosa más fea esa. O sea, uno no está acostumbrado a que todo hay agua, ¿verdad? Ahora, 12 kilómetros. Usted diría, bueno, no era un rito que si me caigo nado y salgo del otro lado. Eran 12 kilómetros. Pero ellos eran pescadores experimentados. La versión de Marcos nos dice que era de noche para acabar de ajustar. La tormenta y ahora de noche. Recordemos, hermanos, que ellos no tenían la tecnología que hoy tenemos. No tenían teléfono para llamar, para pedir ayuda. No tenían los sistemas de navegación que hoy usan los barcos. No tenían un motor a diésel o a gasolina. Era a puro pulmón, con sus brazos. Y se levanta esta tormenta. Ahora, alguno de nosotros podría pensar que los discípulos estaban en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. O podríamos decir, qué casualidad que esa noche ellos estaban en el mar de Galilea. Sin embargo, hermanos, una de las grandes lecciones que tenemos en la Biblia es que no existen las casualidades, sino las causalidades de parte de Dios. Es más, hay tormentas que Dios permite en nuestra vida. Y le voy a decir algo más. Hay tormentas que Dios mismo levanta para enseñarnos. Hay tormentas que Dios utiliza para corregir nuestra vida y hay tormentas que Dios utiliza para santificar nuestra vida. ¿Se recuerda la tormenta de Jonás? No fue casualidad, fue Dios quien levantó esa tormenta para corregir a Jonás. A veces Dios permite y a veces Dios levanta tormentas. Nosotros, para querer excusar a Dios, decimos, la madre naturaleza causó esto. Pero no es la madre naturaleza, hermanos, la que decide. Es Dios, hermanos, quien tiene el control
de todo, hermanos. Y nada va a pasar si Dios no lo permite. Es más, deje que la Biblia sea la que pueda convencerlo de esto. Fíjense lo que Dios dice categóricamente en Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Dios categóricamente dice: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Hermano, pero a mí me enseñaron que Dios hace vivir y que el diablo es el que hace morir. No, hermanos, el diablo no tiene ninguna autoridad para hacerlo, si Dios no lo permite. Yo hiero, dice Dios, yo sano. Hermano, pero a mí me enseñaron que era el diablo. Es que, hermanos, Dios es el completo soberano del universo. Si algo le pasó, hermanos, es porque Dios lo permitió. No le hubiese pasado si Dios no lo hubiera permitido. Las tormentas que vienen a nuestra vida tuvieron que haber pasado antes por Dios. Y si llegaron a su vida, usted no tiene un problema con el diablo, usted tiene un asunto con Dios. Y debemos ver a Dios cuando viene la tormenta, cuando viene la enfermedad, cuando viene cualquier problema. No nos ayuda en nada ver al diablo, no vemos al diablo, vemos a Dios. Eso trae libertad. Es Dios quien ha permitido que se levante esta tormenta esa noche. Y estaban las personas que Él quería que estuvieran. Porque Él tenía un propósito. Nosotros decimos: ¡ala! ¡Qué mala suerte la mía! No es la suerte, hermanos. Ese carro que se pasó el semáforo en rojo y cambió nuestra vida, no es suerte, no es el destino. Hay un Dios. Hermano, en esta tormenta, podríamos decir, es nivel 1. Esta tormenta empezó esa noche y terminó esa noche. Hermanos, me gustaría decirles que todas las tormentas son así, que empiezan hoy y terminan hoy. Pero la tormenta de Pablo no fue así. Pablo naufragó en el mar muchos días y dice Pablo que perdí las esperanzas de vivir. Hay tormentas que duran un día, hay tormentas que duran meses y hay tormentas que duran años. ¿Quién decide cuánto dura? Es Dios. Es Dios. No se trata de suerte, no se trata de el azar del destino. Se trata de un Dios que en todo lo que hace tiene un propósito. Y lo vamos a descubrir. Ahora entonces los discípulos, hermanos, han tenido un día glorioso de mucho aprendizaje, de ver el poder de Dios, de ver la santidad de Jesús obrando, sanando leprosos, sanando al siervo del cinturón, sanando a la suegra de Pedro. Ahora ese conocimiento tienen que llevarlo a la práctica. ¿Sabe, hermanos, qué utiliza Dios para saber si llevamos a la práctica lo que hoy aprendemos? Llevarnos a las pruebas, a las tormentas. Y me temo, hermanos, que hay muchos cristianos con mucho conocimiento. Pero cuando llega la prueba, la práctica, hermanos, fallamos. Fallamos. Por eso es necesario. Santiago, que era el hermano de Jesús, escribió lo siguiente: necesitamos las pruebas, dice Santiago, versículo 2 del capítulo 1. Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ojo, hermanos, que Santiago no dice solo una, dice en diversas pruebas.
Recuerda, hermano, lo que decía Martín Lutero: 3 cosas necesitamos para crecer en la vida cristiana: leer la Biblia, orar y sufrir. El cristiano que se queda solo en leer y orar se vuelve obeso espiritualmente, pero no crece. Por eso Santiago dice: hermanos míos de Castillo Fuerte, hermanos de Castillo Fuerte, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, hermanos, lo que trae la prueba: trae perfección a nuestra vida. Trae perfección a nuestra vida. ¿Alguna vez a usted le han tomado una radiografía? Levante su mano, quisiera ver quiénes le han tomado una radiografía. Muy bien. Wow, hay muchos quebrados aquí. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Es para una quebradura. Pero ¿para qué sirven las radiografías, hermanos? Para ver lo interno de nuestro cuerpo, lo que no se puede ver exteriormente, ¿cierto? Pues ¿sabe qué son las pruebas? Son una radiografía espiritual. Esas son las pruebas, hermanos. Las pruebas, los problemas, las tormentas que vivimos son una radiografía espiritual para ver cómo está su fe. Así es que si esa persona se pasó el semáforo en rojo y lo mandó al hospital, seguro le van a tener que hacer una radiografía física, pero también es una radiografía espiritual para ver cómo está su fe. Así es como nosotros vemos. La Biblia dice, hermanos, que nuestra fe se prueba en el fuego. ¿Por qué, hermanos? Él está comparando una práctica que el orfebre utiliza para licuar el oro en fuego. El fuego hace que el oro se licúe y de esa manera todos los metales que no son parte del oro puedan salir a la superficie y poder limpiar y dejar solamente el oro. En una prueba es que usted y yo conocemos el estado de nuestra fe. Es una radiografía espiritual. ¿Y cómo está la fe de los discípulos? Pues bonita cuando Jesús sana a la lepra. Bonita cuando sana al siervo del centurión. Pero aquí, hermanos, se nota cómo está su fe y están asustados. Y recuerden, son discípulos experimentados, son pescadores que bregaban con tormentas casi que a diario. A ellos no los asustaba eso. Ahora notemos, hermanos, la actitud de Jesús. Y esto, aquí es donde la historia se empieza a poner interesante. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Y he aquí se levantó, dice el versículo 24, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué dice? Dormía. En la tormenta, no escuchando el sermón, ¿verdad? Si alguno dice, hermano, yo por eso me duermo, ¿verdad? No. No está hablando de dormirse en el sermón. Ahora, hermanos, aquí tenemos mucho que hablar acerca de esto. Primero, esto nos muestra, hermanos, que Jesús era 100% humano como usted y como yo. Jesús sintió sueño, se cansó de caminar. Jesús sintió hambre, Jesús sintió sed. Jesús lloró por la muerte de sus amigos. Por eso Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no comprenda nuestras debilidades, porque Jesús, hermanos, sufrió lo que usted y yo pasamos. Pero algo que me llama la atención con respecto a este pasaje, hermanos, o sea, Jesús se cansó tanto en su ministerio que
fue intencional para descansar. Y creo que en este punto, hermanos, necesitamos recordar que en la Biblia hay toda una teología acerca del descanso, acerca de dormir, acerca de descansar. Recuerdan, desde la creación, Dios estableció, después de trabajar 6 días, el séptimo descansó. Luego, en los 10 mandamientos, hay un mandamiento que Dios dice que debemos descansar un día a la semana. Luego había que dejar descansar la tierra después de 6 años, el séptimo, hacer descansar. Y Jesús lo vivió en su ministerio. Él fue intencional para descansar. A veces nosotros vemos el hecho de descansar como algo muy carnal, ¿verdad? Alguien le pudo haber regañado a Jesús: Jesús, ¿cómo es posible que tengas el deseo de dormir si Satanás no descansa? ¿Saben por qué digo que Jesús fue intencional? Porque Él fue a ese lugar, hermanos, a dormir. Y no solo esta vez. Fíjese lo que ocurre en Marcos. Y quizás hemos leído este pasaje, pero pasamos por alto esos detalles de que Jesús fue intencional en descansar. Nos parecemos a Jesús en que trabajamos mucho y hacemos mucho, pero hermanos, descansar también es para la gloria de Dios. De hecho, si queremos aprender el primer principio, cómo pasamos tormentas, descansemos bien, comamos bien. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos en tormentas? ¿No dormimos? ¿No comemos? Fíjese lo que dice Marcos en un episodio del ministerio de Jesús, verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, ¿qué dice, hermanos? Todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahora note el contraste. ¿Y a cuántos sanó Jesús? ¿A todos o a muchos? A muchos, no a todos. Y sanó a muchos, no a todos, que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera, ¿cuántos? ¿Todos o muchos? Muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sabe qué pasó acá, hermanos? Luego el siguiente versículo dice que Jesús se levanta muy de mañana a orar. Se levanta, o sea, se durmió antes. ¿Qué significa este pasaje, hermanos? Que toda la ciudad se agolpó a la puerta de Jesús, pero llegó un momento que Jesús dijo: basta, señores, se acabó, cerremos la puerta, no más. Jesús, pero faltan demonios, no, no más. Pero faltan enfermos, no más. Hay que descansar. Y efectivamente descansó, porque al otro día se levantó muy de mañana. Sin duda nosotros hubiésemos hecho toda la noche, ¿verdad? Trabajando toda la noche sin dormir y al otro día no nos levantamos a orar. Pero Jesús fue intencional en descansar, hermanos. Hermanos, es tan importante esto porque su matrimonio puede lastimarse si usted no descansa. Su hogar puede lastimarse si usted no descansa. Y un médico le va a decir algo. El médico le va a decir que usted necesita comer y dormir bien. Ahora, hermano, pero Jesús a veces no dormía. Es verdad, una vez pasó toda la noche orando y yo estoy seguro que en el Getsemaní Jesús no durmió. Pero se escapaba de sus manos. Pero Él era intencional en descansar. ¿Cómo pasamos una prueba? Descansemos. Pero la gran pregunta acá, hermanos, es ¿cómo Jesús podía dormir en plena tormenta? O quizás la pregunta un poquito más específica, ¿cómo Jesús hacía para tener paz
en medio de la tormenta. Y la respuesta es, Jesús confiaba en Dios. Por eso podía dormir en medio de la tormenta. Dejemos la tormenta, hermanos. Póngase a pensar en esto. Yo pienso, si yo hubiera sido Jesús, hermanos, yo no hubiera podido dormir, ni esa noche ni ninguna noche. Dejemos la tormenta. ¿Usted pudiera dormir si le dijeran que usted va a morir crucificado en una cruz? Le damos gracias a Dios porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a morir? Porque si no viviríamos ansiosos. ¿Cómo viviría usted, hermano, si le dicen que va a morir en una cruz? Va a ser un juicio totalmente corrupto, que sus mejores amigos lo van a traicionar, que Judas lo va a traicionar, que Pedro lo va a negar, que su familia le va a tener por loco y que su propio pueblo lo va a rechazar y que en una gran audiencia pedirán que saquen a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Pregunto, ¿usted pudiera dormir sabiendo lo que viene? Yo no pudiera dormir. Ansioso, preocupado. ¿Cómo podía dormir Jesús? Porque él confiaba en que cualquier situación que viniera a su vida estaba en el control del Padre. Y que si el Padre lo permitía, el Padre le ayudaría a soportar. Sea cual sea la situación, él confiaba en su Padre Celestial. Hermanos, esa fe nos hace falta. Confiar en nuestro Padre. Sea lo que venga a nuestra vida, Dios tiene el control. Quisiera que fuéramos a ver Salmo capítulo 3 en su Biblia, si tiene su Biblia. Y no solo Jesús tuvo esta confianza en Dios tan tremenda. Note usted lo que dice el Salmo capítulo 3. Y quiero, hermano, que leamos el versículo 5 juntos. Salmo capítulo 3, versículo 5. Los que tienen la Reina Valera, la versión Reina Valera, leamos juntos, hermanos, por favor, este Salmo capítulo 3, versículo 5, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Vamos a leerlo una vez más. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Alguien puede decirlo de memoria? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermano, uno piensa que David escribió este salmo un domingo en la mañana con su pijama de ositos a las 10 de la mañana, viendo por la ventana de su casa los rayos del sol, ¿verdad? Y David se sintió inspirado y agarró su diario y escribió: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Uno piensa al leer este versículo que David está así con su pijama, ¿verdad? Allí a las 10 de la mañana un día domingo. ¿Sabe dónde estaba David? Vaya al título del Salmo en su Biblia, vaya al título y vea lo que dice en letras chiquitas. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. A saber en qué cueva, bajo qué lluvia, David le había tocado dormir. ¿Sabe quién era Absalón? Era su hijo. ¿Usted pudiera dormir, hermano, si un día su hijo lo quiere matar?
Ese día fue uno de los días más oscuros de la vida de David. Segundo de Samuel 16 nos cuenta que fue un día tan horrible para David. Él tuvo que huir. Él no quiso hacerle frente a su hijo. Él podía hacerlo. Pero David, cuando Absalón se le revela y le quiere quitar el trono, David decide irse por las buenas. Y le dice a sus mejores soldados de guerra que no peleen, que se vengan con él. Y David se va, hermanos. ¿Usted se imagina la autoestima que llevaría David en ese momento triste porque su hijo lo quiere matar, con la moral hasta abajo, sintiéndose triste? Y para acabar de ajustar sale Simei. Los Simei son aquellos que cuando nos va mal se burlan. Simei, que era familiar de Saúl, que todavía estaba resentido porque él pensaba que él le había quitado el reino a Saúl, le dijo: ay, David, hoy sí, desgraciado, hoy sí te van a matar. Así le decía. Y no se conformó con eso, loco Simei. Hermano, a la mano derecha, a la mano izquierda iban los mejores hombres de guerra de David. Yo no haría eso con los mejores guardaespaldas del mundo. Agarra piedras, desgraciado, y le empieza a tirar. No solo David, con la moral hasta abajo, su hijo lo quiere matar. Y este lo sale a coquear, como decimos en buen chapín. Pero ¿sabe cuál era la actitud de David? Uno de sus generales, creo que era Abisadai, hijo de Sarbia, le dice: Señor, imagínese usted, ¿quién es este perro muerto para que le esté tirando piedras a mi señor el rey? Déjeme que le quite la cabeza. ¿Y sabe qué le dice David? David le dice: ¿acaso no es Dios el que me ha puesto en esta situación? Lea 2 Samuel 16. Este hombre es puesto por Dios también. Y si Dios me permite beber esta copa, quiero beberla toda. Y Simei no muere. Estando en ese camino de amargura, y esa noche de amargura, David escribe el Salmo 3 y escribe: dormí, me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. En ese contexto David escribe el Salmo 3. Jesús durmió en medio de la tormenta y David durmió en medio de su tormenta familiar. ¿Sabe por qué? Porque tenía confianza en Dios. Y eso es lo que nos falta, mis queridos hermanos. Nuestra confianza en Dios nos sostiene en medio de la tormenta. Y es curioso, hermanos, porque la tormenta que estamos estudiando está en el capítulo 8. Más adelante, en el capítulo 14, vendrá otra tormenta, ¿se recuerda? Cuando Jesús camina sobre el mar. Los mismos discípulos, pero esta vez Jesús no está en la barca. Y me encanta cómo Jesús va entrenando a sus discípulos. La primera tormenta, Jesús está en la barca. La segunda tormenta, Jesús ya no está en la barca. ¿Dónde está Jesús? En la montaña, orando, despidiendo a la multitud. Y le dicen: vayan ustedes, adelántense en lo que yo termino de despedir a la multitud. Eso es Mateo 14. Y ellos se van y empieza otra tormenta.
Ya para ese entonces los discípulos, cada vez que Jesús les decía, pasemos del otro lado, decía, seguro Jesús, mejor esperemos hasta mañana, ¿verdad? Ya uno de tanta tormenta, uno dice, ¿será que pasamos ahorita o no? Pero después vendría otra tormenta, donde Jesús ya no estaría ni en la barca, ni en la montaña, sino en gloria. Y es Pablo, náufrago en el mar, Hechos capítulo 27. Ya no estaba Jesús ni en la montaña ni en la barca. ¿Por qué? Porque, hermanos, no se trata de la presencia física de Jesús, se trata de que confiemos en Jesús. Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Versículo 25, ahora los discípulos despiertan a Jesús. Veamos el desenlace de esta historia. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Marcos recoge mejor lo que le dijeron. Todavía Mateo es un poquito más. Escuche lo que dice Marcos, cómo lo despertaron. Verso 38 del capítulo 4 de Marcos. Solo escuchen, esto no lo tengo acá en pantalla. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vean, hermanos, la actitud con la que van a despertar a Jesús. Es una actitud, hermanos, de falta de respeto. Es una actitud, hermanos, que por el estrés y la presión que estaban manejando, era una actitud, hermanos, violenta. Ellos no van con Jesús a decirle, Jesús, disculpa que te moleste. Fíjate que hay una tormenta, ¿será que nos podrías ayudar? No. Y si fue Pedro, ay Dios mío, si fue Pedro el que lo fue a despertar, casi que lo bota, digo yo, de la cama, ¿verdad? Ahora, noten ustedes, hermanos, lo que pasa. Por estar enfocados en la tormenta, se habían olvidado que Jesús iba con ellos. En algún punto se olvidaron que Jesús iba con ellos por estar enfocados en la tormenta. Hermanos, nunca olvidemos que en la peor tormenta Jesús está con nosotros. Él lo ha prometido. Ahora noten lo que dice Marcos en el verso 38, que sí lo tenía, estaba olvidando. Y él estaba en la popa durmiendo, dice el verso 38, durmiendo sobre una almohada en un cuarto, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabe, hermano, cuál es el problema cuando vivimos una tormenta? Es que pensamos que Dios es indiferente a nuestra situación. Y el hecho de que Jesús estuviera durmiendo, para ellos era como que Dios no tiene cuidado de nosotros. Y es lo que Satanás va a querer envenenar nuestro corazón en cada tormenta. Dios se ha olvidado de ti. Pero Jesús estaba, hermanos, Él sabía que iba a venir una tormenta. Él sabía que no todo el tiempo iba a estar con sus discípulos físicamente. Él quería que aprendieran a tener fe, que ejercitaran su fe. Pero dejan hasta de último el ir con Jesús. ¿Saben por qué? Porque seguramente ellos pensaban que podían solos con la tormenta. Y no es cierto, hermanos, que el último a donde acudimos es a Jesús. Tratamos de solucionar nuestras tormentas con nuestros medios, con nuestra fuerza. Versículo 26. Jesús calma la tempestad. Ahora, verso 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces
levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Cuál era el problema de los discípulos? No solo tenían una tormenta externa, tenían una tormenta interna en su corazón. Pero hermano, el problema no era la tormenta, el problema era su falta de fe. Su falta de fe. Hermanos, Dios nos ha dejado el escudo de la fe para bregar con las tormentas. El instrumento de la fe. El justo por la fe vivirá. Si hay algo, hermanos, que necesitamos ejercitar cuando tenemos tormentas, es confiar en el Señor, que Él está con nosotros. ¿De qué sirve, hermanos, tener a Jesús en la misma barca, a un lado, si no tenemos fe? O sea, el punto no es que Jesús esté allí. ¿De qué sirve tener a Jesús en el corazón si no tenemos fe? No se trata solamente de creer en Jesús, se trata de creerle a Jesús. No debemos dejar que el temor nos domine, que el miedo nos domine. ¿Cómo está su fe esta mañana? ¿A dónde acude usted hoy? ¿En qué tormenta usted está? Hermano, ejercite su fe. Dios está con usted. Él no lo va a dejar. El salmista escribió: en el día que temo, yo en ti confío. En el día en que temo, yo en ti confío. Ahora, hermanos, ¿de qué fe estamos hablando? Porque hoy día se ha manipulado mucho el tema de la fe. ¿De qué fe estoy hablando, hermanos? Y yo quisiera que viéramos el cuadro completo para terminar esta mañana. Sí, estamos hablando de fe, que Dios puede hacer un milagro. Pero la fe es mucho más profundo que eso. Sin duda. Sí, que Dios puede calmar la tormenta. Pero ¿y si no? ¿Y sabe a qué nivel de fe yo quisiera llevar siempre a la iglesia? Esa es la fe que la Biblia nos habla, hermanos. La fe que puede decir: gloria a Dios si Él calma la tormenta, y gloria a Dios si Él permite que muramos en la tormenta. Yo sé, hermanos, que esto no se escucha en las predicaciones, ¿verdad? La predicación se ha vuelto hoy día un coach emocional. Usted va a salir bien, usted va a estar bien, usted va a estar bien. Pero yo quiero hablarle lo que la Biblia habla. La fe, hermanos, es aquella, la fe a la cual, la fe madura y profunda, a la cual el Señor quiere llevarnos esta mañana. Es decir, gloria a Dios si tú calmas la tormenta, y gloria a Dios si tú no calmas mi tormenta. ¿Sabe qué le dijo Dios a Pablo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, la fe a la que yo quiero llegar es aquella que dice: gloria a Dios, aunque su barco se esté hundiendo.
día Jesús tuvo una tormenta muy seria en Getsemaní. Y Él le dijo al Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Y Dios dijo, no, esa copa tiene que pasar. Y sus discípulos se libraron, pero Jesús murió en la cruz, para que usted y yo supiéramos que Él nunca nos va a dejar en una tormenta, hermanos. Y que Él estará allí. Pedro se salvó, pero no se salvó de la otra tormenta. Él murió decapitado al revés. Él murió crucificado al revés. Mi pregunta para usted esta mañana, ¿qué tipo de fe tiene usted? ¿La fe que solo está dispuesta si la tormenta se calma? ¿O la fe que va mucho más allá? Aquella fe que está dispuesta a decir, gloria a Dios, aunque la tormenta no se quite. El cuadro completo. Esta tormenta empezó esa noche y terminó esa misma noche. La tormenta de Pablo duró varios días. Y después varios años, cuando Jesús le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Termino con el verso 27. Miren, hermanos, aférrese al versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa, no importa cómo termine su tormenta. No importa cómo termine su tormenta. ¿Sabe cuál es el resultado? Usted va a conocer a Dios de una manera más profunda que lo conocía antes de entrar a la tormenta. En las tormentas surgen preguntas y surgen respuestas. En esta tormenta de Mateo 8 se preguntan, ¡wow! ¿Quién es este hombre? Y en la tormenta que Jesús camina sobre el mar, hallan la respuesta. Porque esta tormenta ellos terminan preguntándose, ¿quién es este? Que aún los mares y los vientos le obedecen. Y la otra tormenta terminan diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bienaventurados seréis cuando os halléis en diversas pruebas, porque conocerá a Dios de una manera más profunda, la cual no se puede conocer en terreno firme. Necesitamos conocerlo en esa tormenta. Pongámonos de pie. Amado Padre, gracias por las tormentas que golpean nuestra barca. Gracias, Padre, por las tormentas que sacuden nuestro hogar. No importa cuán altas sean las olas,
Tu gracia es más alta, más grande y más profunda que cualquier mar embravecido. Ayúdanos, Señor, a tener fe, en creer que tú tienes el control y los que te amamos, todo ayuda a bien. Y danos la fe, Señor, que te da la gloria, como escribió Job o como dijo Job: aunque él me matare, en él esperaré. Gloria sea tu nombre, Señor, aunque el barco se hunda. Gloria sea tu nombre, oh Dios. Porque en ti somos más que vencedores. Porque no importa qué tan duro nos azote la tormenta, sea que vivamos o muramos, somos de ti, amado Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor, en nuestra barca. No estás físicamente, te vemos con los ojos de la fe. Tú estás aquí. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú estuviste en lo más duro de la tormenta. Jesús estuvo en lo más duro de la tormenta y murió en la cruz del Calvario. Para que pase lo que pase en nuestra tormenta, estemos con Él para siempre. Te honramos, Padre, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.